Eh, Te voy a presentar. Bueno, hoy nos va a presentar en el seminario Helio Roca Flores, que bueno, desde hace tiempo hemos estado tratando de ver si hacemos cosas juntos de huracanes, pero no se ha dado la oportunidad todavía. Helio es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene una maestría en Ciencias de la Tierra también de la UNAM. Has hecho estancias en el Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM y también en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón en Brasil, haciendo distintas cosas que no tienen que ver con huracanes, pero luego realizó su tesis en el tema de teleconexiones y cambio climáticos, y entiendo que ahí es donde empezaste a meterte con el tema de huracanes, ¿no? Bueno, en la maestría, que desarrollaste un modelo termodinámico oceánico vertical para estudiar el efecto del huracán Gilbert en la temperatura oceánica y también la caracterización de la energía ciclónica. Bueno, ahorita estás cursando el doctorado en el Instituto de Ingeniería, aunque entiendo que estás cambiando de tema y metiendo reflectividad metálica, pero ahora nos vas a presentar lo que has estado trabajando con el tema de huracanes, ¿no? Entonces, sin más, pues te doy la palabra. Y bueno, si alguien tiene preguntas, si es algo directamente sobre lo que está presentando, pues igual puede levantar la mano o interrumpir. Si no, por favor, mantengan en off sus micrófonos y pueden poner también sus preguntas, ya sea al final levantar la mano o poner sus preguntas en el chat. Entonces, bueno, sin más, Celio, adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Mario Cristian Appendini. Es para mí un agrado poder hacer esta colaboración, poder hacer esta plática para poder compartirles un poco el trabajo que hice en la maestría para estudiar el fenómeno de huella fría. Así es, mi espíritu, mi vocación va hacia allá, hacia estudiar la complejidad de los huracanes, aunque desgraciadamente ha habido necesidades académicas que me mueven hacia otros temas para poder seguir trabajando. El tema que hice fue lo relevante del trabajo es que hicimos un modelo termodinámico gracias al doctor Víctor Manuel Mendoza Castro, que fue mi tutor en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Y voy a avanzar en las diapositivas. Primero presento un resumen, ¿no? para hacer una revisión rápida del trabajo. El modelo que utilizamos fue un modelo termodinámico que procuraba tener toda la termodinámica y un mínimo de dinámica. El mínimo de dinámica esencial para modelar el fenómeno de huella fría, que en este fue el bombeo de Ekman. Entonces lo que hicimos fue, lo que pudimos obtener fue la capa de mezcla, ¿no? Pudimos simular la temperatura y profundidad de la misma. Pudimos simular también la termoclina principal, pero no la termoclina estacional, que es la caída abrupta que hay inmediatamente abajo de la capa de mezcla. Tampoco no pudimos reproducir el fenómeno que estábamos persiguiendo, que es la huella fría, subestimamos el cambio, pero sí pudimos estimar lo que no se había logrado anteriormente, estimar el cambio de la profundidad de la capa de mezcla por el fenómeno de huella fría. Entonces, pudimos reproducir el bombeo de Ekman en condiciones ciclónicas, y todo esto, este modelo tenía una parametrización atmosférica, entonces el forzamiento era atmosférico. Entonces, esas son las ideas principales de cuál es el modelo y los resultados, ¿no? La hipótesis de trabajo con el cual comenzamos es que la huella fría depende del bombeo de Ekman. La idea es que el bombeo de Ekman, debido al rotacional del viento en superficie, genera un movimiento ascendente vertical del agua, y esa agua fría que penetra en la capa de mezcla enfría la capa de mezcla, ¿no? Entonces los objetivos era desarrollar un modelo oceánico con forzamiento atmosférico que tenga un mínimo de ingredientes físicos, pero toda la termodinámica. Como les comenté, el único elemento mecánico que agregamos fue el bombeo de Ekman. Los objetivos específicos era estudiar el efecto
de todos los procesos termodinámicos, ¿no? De la conducción, la radiación, la flotación, el calor sensible, el calor latente, y estudiar el efecto de la advección producida por el bombeo de Ekman. Esto lo hicimos primero a lo largo, para evaluar el comportamiento a lo largo del año, ¿no? Estacional, y a lo largo también de los años, y una vez que ya teníamos el modelo funcionando climatológicamente, lo pusimos a trabajar para el año de 1988 con las condiciones de forzamiento del huracán Gilberto, ¿no? Para estudiar el fenómeno. Entonces, los procesos, pues ya mencioné, son mayormente termodinámicos, son los que tenemos a la derecha, ¿sí? Y a la izquierda tenemos los procesos mecánicos, que es básicamente el bombeo de Ekman, que es producido por el rotacional del viento, ¿no? La convección por flotación la simulamos con un promedio numérico, ¿no? No la simulamos con ninguna ecuación física, simplemente hicimos un promedio, ¿no? Simplemente dijimos si hay agua caliente por debajo de una capa fría, automáticamente se mezcla con la de arriba, y si hacíamos ese promedio numérico para dos capas que tuvieran un gradiente de temperatura. Entonces el método pues, que utilizamos fue un método de una simulación numérica de la ecuación de balance térmico utilizando diferencias finitas con capas de espesor exponencial. Este es un adelanto que hicimos un poco en los trabajos de modelación. A veces se utilizan capas que se acoplan a las dimensiones, cambia de tamaño o son tamaños regulares, y en nuestro caso propusimos uno que creciera exponencialmente, ¿no? Porque lo que tratamos de enfocar es hacer como un zoom en la superficie y tratar de alejarnos, ¿no? Ver en escalas más grandes el fondo. Entonces decidimos, y aparte la ecuación de balance térmico como que tiene naturalmente una solución exponencial, entonces como que son las coordenadas naturales del fenómeno. Entonces, para condición de frontera, pusimos la ecuación de balance térmico, ¿no? Considerando el calor latente, el calor sensible, la radiación en una superficie, en un primer metro de la capa de mezcla, ¿no? Lo consideramos esa primera capa de un metro, la consideramos como nuestra capa límite que interaccionaba con la atmósfera. Debajo de esa capa límite, ¿no? De ese primer metro, tenemos los procesos de advección, difusión, radiación y flotación, y bombeo de Ekman. Consideramos verticalmente solamente hay que todo el movimiento vertical solamente es debido que el único movimiento de ahí, de hecho, el único movimiento que hay, la única componente mecánica, es el movimiento vertical debido al bombeo de Ekman. Y para el fondo consideramos una frontera con nulo flujo de energía, ¿no? Y temperatura constante. Muy bien, entonces los resultados fueron que la reducción del coeficiente de difusión térmica con la profundidad estabiliza el modelo, porque teníamos el problema de que si dejábamos el coeficiente de difusión térmica constante para todo el perfil vertical, el modelo no se estabilizaba, tendía a homogenizarse, tendía a tener un perfil constante vertical largo. Si lo dejábamos simular muchos años, eventualmente a 100, 500 años, se obtenía un perfil vertical constante. Entonces, para poder para que la capa de mezcla fuera estable a lo largo del tiempo, el modelo requería que el coeficiente de difusión térmica fuera variable. Entonces, esto habla de la naturaleza de la capa de mezcla, ¿no? De la estratificación oceánica, dicho de otras palabras, la estratificación oceánica es resultado de la estratificación del coeficiente de difusión térmica, ¿no? Eso es uno de los resultados que obtuvimos. Los resultados también sugieren que la huella fría no es resultado de procesos termodinámicos, ¿sí? Ni de la advección producida por el bombeo de Ekman, que no es significativo el bombeo de Ekman, aunque aquí es un poco sutil porque tampoco logramos reproducir el perfil de la termoclina estacional bien, entonces no teníamos un gradiente fuerte de temperatura como para que
bombeo de Ekman también fuera significativo. Entonces, este resultado, que encontramos que el bombeo de Ekman no era significativo, puede ser debido a la ausencia de la termoclina estacional, que no la pudimos reproducir. Muy bien, pues entonces básicamente tenemos dos tipos de resultados, ¿no? Los resultados climatológicos y los resultados para el huracán. Para el ciclo anual climatológico, estoy presentando la temperatura de la capa de mezcla en el punto de estudio. El punto de estudio lo escogimos considerando dónde fue máxima la intensidad del huracán en el Golfo de México. Eso ocurrió en la latitud 263 este y 23.5 norte, ¿no? Más o menos pegado hacia Tamaulipas, ¿no? No en el centro del Golfo de México, sino pegado hacia Tamaulipas, más o menos por la altura de Ciudad Victoria, si no me equivoco. Y bueno, no me acuerdo exactamente la referencia geográfica, exactamente a qué altura del litoral está. Y tenemos estoy presentando ahí los resultados y tenemos tres líneas. Tenemos la línea negra, que es el obtenido por el modelo termodinámico. Tenemos la línea roja, que es la temperatura de la superficie del mar con el reanálisis ERA 5. Y tenemos la línea azul, que es la temperatura del aire para todos estos, para el mismo punto, ¿no? Y para la climatología, ¿no? Que son los promedios de 1980 al 2010 para ese punto de estudio, ¿no? Entonces observamos que relativamente la línea negra, que es los resultados del modelo, se parecen a los del modelo ERA 5, excepto para el inicio de año, ¿no? La coordenada del tiempo comienza el 1 de enero, la primera hora del año, y termina en la última hora del año, está en horas, la coordenada tiempo. Esto es porque los reanálisis así vienen por hora, entonces utilicé esa misma unidad de tiempo. Muy bien, entonces ahora para el huracán Gilbert, pues estamos, el paso del huracán, ¿no? Fue el 16 de septiembre a las 12 del día, ¿no? Que es la línea punteada. No sé si mi ratón aparezca en la presentación. La línea punteada es el 16 de septiembre a las 12 horas en esa coordenada, y ahí pasó el huracán con máxima intensidad. Entonces, lo que vemos antes, hacia la izquierda de ese momento en el tiempo, es cómo estaban las condiciones oceánicas antes de la pasada del huracán. Donde está la línea punteada es cuando pasa el huracán, y a la derecha estamos viendo las condiciones, el perfil vertical oceánico después del paso del huracán en el punto de estudio. Entonces, este es el diagrama de Hofmöller del perfil vertical de temperatura en ese punto de estudio, ¿sí? Entonces, lo que podemos observar es que la temperatura afirmativamente, todo este es el resultado del modelo, afirmativamente disminuye. Se observa que la disminución es máxima para unas 24, un par de 2 días después, ¿no? 2, 3 días después del paso del huracán, y después empieza a calentarse de nuevo con núcleos de calentamiento que son debidos a la radiación solar. Esos núcleos de calentamiento los máximos corresponden al mediodía, cuando está la insolación en máximo. Y así se va recuperando a lo largo de los días la temperatura oceánica. Muy bien, entonces ahora la discusión es un poco comparar los resultados, tanto climatológicos como para el paso del huracán, con datos reportados o con otras mediciones. Entonces, lo primero que hacemos es comparar los datos climatológicos, el resultado climatológico del modelo para 1988 con otros modelos, ¿no? Entonces tenemos las temperaturas. El que había presentado antes era y aquí
comparación con el año de modelos. Entonces, Elio, y en el perdón, Elio, anterior, te empezaste a oír medio cortado. No sé si sea tu conexión de internet o si solo fui yo que te oyó medio cortado. Pero si quieres, ajá, Gonzalo, ¿tú oíste cortado también? Sí, Ok. sí, se Entonces, cortó durante un momento. tal vez si quieres eso, apaga tu cámara para ver si mejora. ok, Gracias. gracias. Muy bien. Y entonces, presenté anteriormente la climatología. Ahora estoy presentando los resultados para el ciclo anual de 1988 comparado con otros con otros modelos. Entonces, una vez más, tenemos ahora la línea calculada es la línea roja. La línea negra es la climatología de 1988 al 2010 del CPC, que es de NOAA, y la línea verde es el reanálisis de ERA 5 y la línea azul es temperatura superficial atmosférica del ERA 5. Entonces, lo que vemos es que hay concordancia. Ahora ya no vemos el problema que se veía cuando era el modelo climatológico, la comparación con los datos climatológicos, sino que ahora ya vemos que hay una mayor concordancia entre los diferentes modelos, los diferentes modelos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar al resultado, a la discusión de los resultados para el para el huracán. Entonces, las mediciones del huracán básicamente son el cambio de temperatura, que es el fenómeno de huella fría, y el cambio de profundidad en la capa de mezcla. Entonces, aquí tengo una tabla donde tengo a la mitad, donde dice Roca 2019, son lo que obtuvimos calculado con el modelo termodinámico, y en los demás renglones tenemos diferentes estudios, ¿no? Otros estudios que se han hecho, algunos son observaciones y otros son simulaciones. Y los que son observaciones son el de Shy, los de arriba, Shy, Black y Peab. Entonces, lo que observamos es que el modelo termodinámico subestimó con solo de los 3 grados observados, con la caída de 3 grados observados, el modelo solamente pudo reproducir 0.6, una caída de prácticamente medio grado, o sea, subestimó por una sexta parte el fenómeno. Sin embargo, y las simulaciones reproducen bien, ¿no? Muy cercano a los 3 grados, incluso la de Villanueva lo hace exactamente a los 3 grados. Este trabajo de Villanueva es también con el doctor Víctor Manuel Mendoza, que es mi tutor. Y para el cambio de profundidad de la capa de mezcla cuando pasa el huracán, lo observado fue que era alrededor de 5 metros, y las simulaciones que se habían hecho habían obtenido cambios en la profundidad mucho mayores que eso, y el modelo termodinámico sí se acercó. Aquí es donde sí le pegó, aquí obtuvimos un cambio de 7 metros, entonces es cercano. Y en general en todos los modelos el bombeo de Ekman ha sido semejante a lo observado. Y estas son los resultados con respecto al huracán. Entonces, la conclusión a la que llegamos fue que la termodinámica permite reproducir las principales características de la temperatura oceánica, pero falla al reproducir el fenómeno de huella fría. Y les anexo las referencias y no sé si tienen alguna duda. Muchas gracias. Gracias, Elio.
No sé si hay preguntas. Por aquí tenemos una pregunta de Alejandro Sousa. Alejandro, adelante. ¿Qué tal? Yo estuve trabajando con el huracán Hortensia y con ahí por ahí de 2003, era Hortense y Edward ahí por San Martha's Vineyard. Y lo que veíamos para poder alcanzar los bajos de temperatura y la mezcla que encuentras, teníamos que incluir la mezcla que genera el oleaje. Ajá. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, sí, definitivamente la conclusión del trabajo es que faltan factores mecánicos, ¿no? Sugiere el resultado, se sugiere que son procesos mecánicos los que faltan y afirmativamente el proceso más significativo que falta es el de mezclado por viento, que es el oleaje. Son dos cosas distintas, el mezclado por viento y el mezclado por oleaje. Nosotros teníamos mezclado por viento por lo que es el estrés del viento, y si tienes el puro estrés del viento no nos daba la mezcla ni la profundidad que teníamos que alcanzaba los datos en el modelo, si no lo forzabas con la fuerza que tiene el oleaje, tanto en la parte superficial como en el oleaje que afecta al fondo. Y tenía se sentía la fuerza del oleaje hasta 100 metros de profundidad, o sea, de tan fuerte que está. Muchas gracias. A usted, doctor Alejandro. Gracias. Nos pide Francisco Serna si pudieras poner la lámina de las referencias. Con mucho gusto. Una pregunta que yo tengo, que a lo mejor lo dijiste, pero no me quedó muy claro. ¿Cómo hiciste el forzamiento del huracán? Ajá, con el campo de vientos, y la temperatura atmosférica. Ok, pero entonces decías que no habías puesto vientos, pero sí usaste los vientos del huracán. Sí, sí, los vientos se utilizan para calcular el bombeo de Ekman y el forzamiento termodinámico lo da la humedad, lo da la presión, lo da la temperatura atmosférica. Las condiciones atmosféricas inmediatamente superiores al océano, las condiciones termodinámicas atmosféricas son las que hacen el forzamiento atmosférico. Ok. ¿Y no probaste con otros eventos? No, solamente estudiamos solo ese evento. Ok, porque al final no, bueno, o sea, ¿por qué razón escogiste ese evento en particular o qué fue lo que te llamó la atención? ¿O por qué? Sí, escogimos ese evento porque era un poco continuar el trabajo que mi tutor había hecho, el doctor Víctor Manuel Mendoza Castro. Él había hecho en las referencias, ahí donde dice Villanueva, podemos observar el de Villanueva, Mendoza, Adem del 2006, y ellos estudiaron el efecto del Golfo, perdón, el efecto de Gilberto. Entonces era un poco continuar ese trabajo. Ok, no, pues perfecto. Bueno, pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Perdón por el ruido si es que están oyendo. Bueno, pues si nadie tiene más preguntas, Elio, te agradecemos mucho tu participación y bueno, nos vemos la próxima semana. Todavía no sé con cuál presentación, pero... Sí, muchas gracias por la invitación. Yo quería traer el trabajo con ustedes para la retroalimentación que me da el doctor Alejandro, como para un poco evaluar. El objetivo es, la pregunta que ahora yo les hago a ustedes, es si vale la pena la publicación de los resultados, si vale la pena, qué
¿qué es lo interesante? Ese es un poquito el objetivo de esta plática, poder evaluar si tiene sentido hacer un artículo de esto. Pues, a ver, Alejandro, yo no me he metido tanto con este tema de la termodinámica, entonces no te podría decir. Yo Bien, obviamente es muy interesante. Yo siento que, o sea, lo que tú dices es que tienes que tener una mezcla muy fuerte para que alcance las temperaturas, ¿no? Y que no necesitas hacer la advección, según entendí, ¿no? Yo siento que los puros flujos de calor no te dan. Si me compruebas que así bien que el puro flujo de calor nos hacen los cambios de temperatura, pues sí es publicable. Ajá. No, el trabajo dice justamente lo contrario, que solamente considerando los flujos de calor y una termoclina suave con el bombeo de Ekman, el cambio de temperaturas es apenas de Sí. No sé, se me hace, hay que pensar cuáles son los procesos bien para ver si es publicable o no. Yo siento que si fuera publicable sería no en términos de lo del huracán Gilberto. Lo que se puede rescatar del caso del huracán Gilberto es que pudimos reproducir el cambio de la profundidad de mezcla. Creo que eso es importante porque eso no se había logrado antes. En el caso del huracán Gilberto y en el caso de la climatología anual. ¿Cómo conseguiste la profundidad de mezcla sin mezcla? De viento. No, sí había procesos de mezcla. La flotación, hacíamos una flotación por convección. Y con ese era nuestro proceso de mezcla. Pero es un proceso pensado termodinámicamente, no mecánico. Se te está enfriando el agua en la superficie y eso hace que haya convección tan fuerte. Así es. Pues si compruebas eso, pues es publicable. Sí, si compruebas que el efecto de convección es lo que está generando eso, es publicable. Yo creo que vas a tener mucha bronca con los referís, pero pues sí suena muy interesante. Sí, porque entonces demostrar que al enfriarse la superficie por convección, el agua caliente de abajo está mezclándose con la que queda fría en la superficie, dice que ese es un tema interesante. Sí. Yo pensaba que era interesante el hecho de que fuera un modelo termodinámico sencillo y que estuviera reproduciendo la temperatura y la profundidad de la capa de mezcla. Pero es que me tienes que decir qué proceso lo está haciendo. Y te puedo jurar que el enfriamiento propio, los cambios de calor propios, no te van a generar ese cambio de temperatura. Los flujos de calor. Y no te va a generar esa capa de mezcla. Tienes que tener la convección, que no veo que tenga que ver cómo la estás forzando, o tienes que tener procesos de mezcla, que como yo te digo en mi caso, y yo te puedo asegurar que lo más importante es de cierta forma el oleaje. Sí, yo también creo que para el caso del que puedes alcanzar esa capa de mezcla sin ponerle procesos friccionales, pues a mí se me hace muy interesante y se me hace publicable, nada más que tienes que convencer a quien lo vaya a revisar. Ajá, sí, exacto. Eso es lo que yo creo que es interesante. Para el ciclo anual de 1988 obtuvimos una capa de mezcla semejante a la de otros modelos sin necesidad de meter procesos mecánicos. Yo no lo creo posible, pero en fin, vamos a verlo porque es precisamente en lo que se basa la termodinámica oceánica, es de que los procesos de convección son limitados. Si estamos viendo que hay tanta convección, yo quisiera verlo publicado, me interesaría mucho verlo publicado, en serio. Entonces, la idea sería que si la propuesta es si realmente un modelo puramente termodinámico puede reproducir la capa de mezcla. Ajá. Ese es el reto. Ok, sí, creo que los resultados sugieren que sí. Perfecto. Muy bien, entonces ese sería el artículo. Ok, gracias, doctor. Pues igual ahí luego los pongo en contacto para que sí, claro que sí. sigan la discusión. Órale. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Helio. Estamos en contacto entonces. Y gracias a todos
Nos vemos el próximo lunes, misma hora. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Bye.